Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico donde abordamos temas que consideramos son relevantes para nuestra comunidad. El 26 de mayo pasado murió Arnoldo Martínez Verdugo. Entonces se podrá preguntar, ¿y ese señor quién es? Pues es ni más ni menos que uno de los líderes históricos del Partido Comunista Mexicano, y yo me atrevería a decir en general de la izquierda mexicana, que del siglo XX, desde luego. Estamos hablando, fíjese, ya del siglo pasado. Y su vida, su biografía política tiene que ver mucho, o fue un referente importante, en la evolución política, en las transformaciones que de 1950 y tantos, 55 en delante, se fueron produciendo en el país hasta arribar a lo que hoy pues estamos en un escenario totalmente distinto al que en aquel entonces se vivía. Y para hablar de este personaje histórico y de sus contribuciones a esa evolución política del país, a la democracia, a la lucha social, pues hemos invitado a una persona que también es todo un personaje, fue un participante activo de ese esfuerzo de una generación de mexicanos, pues que le apostaron a la democracia, le apostaron al cambio social, le apostaron a la transformación de México. Me refiero al profesor Antonio Becerra Gaitán. Bienvenido, profesor. Gracias, Francisco, muy amable. A tus órdenes. Pues muchos, repito, ahí salió en los periódicos, obviamente, de que había muerto Arnoldo Martínez Verdugo, pero estoy seguro que para muchas generaciones nuevas y no tan nuevas, pues a lo mejor el nombre no les dice nada. ¿Qué nos puede usted decir, usted que lo conoció personalmente, que convivió, que fue compañero de lucha de él, que estuvo involucrado en ese esfuerzo de transformación del país tan importante que se realizó en esos años y que en mi punto de vista estableció los cimientos para lo que hoy tenemos? Sí. ¿Qué nos puede decir de Arnoldo Martínez Verdugo? Bueno, en primer lugar, que lo conocí yo a él en condiciones de mucha formalidad, porque asistí al 14 Congreso Nacional del Partido Comunista Mexicano. Y él fue el electo secretario general del Estamos partido. Hablando de 1962. 62, 63, sí, por ahí. Por ahí, ¿verdad? Sí. A mí en lo personal, desde un principio me causó muy buena impresión, personalmente, porque su talante era el de una persona tranquila, ecuánime, serena, a pesar de su juventud, porque si yo tenía en aquellos años 30 años, 27 años, yo nací en el 33, él aparecía, su aspecto era más o menos de ser una gente de mi edad, porque siempre conservó, hasta ya en los últimos años de su enfermedad, pues sí, ya empezó a vérsele la vejez, los síntomas de la vejez, su rostro, sus arrugas, en fin, ¿no? Su pelo, todo eso. Pero en los años 60, cuando él llega a la Secretaría General, a ser el primer secretario, así se llamaba entonces, lo que hoy es el presidente, sí, primer secretario. El dirigente comité, nacional. Pues, el dirigente nacional. Entonces, de un trato afable, no de muy fácil comunicación, no invitaba muy fácilmente a la comunicación por su seriedad, ¿verdad? Y porque no era una persona
comunicación muy fluida, fácil así, pero sí, siempre amable, siempre gentil. Era una persona, yo digo, con una educación de excelencia. Aparte de que después supe que se trataba de una persona con antecedentes educativos en el terreno del arte, ¿verdad? Estuvo en la Academia de San Carlos, ¿no? Estuvo en la Academia de San Carlos, sí. Comentaba yo hace unos días con Luis Aragón, aquí que está radicando en Chihuahua, que también fue es discípulo de la Academia de San Carlos, ¿no? Y estábamos haciendo recuerdos de Martínez Verdugo. Ellos no se conocieron, según me dice Luis Aragón, pero él tenía el don, digámoslo así, o la característica de ser una persona muy educada, que yo digo que es una de las características esenciales que deben de tener los líderes, ¿verdad? Claro. Sobre una educación de excelencia, que no quiero decir escolar. Así es. No es eso, porque una educación de excelencia se puede traer, y de hecho se trae desde la cuna, desde la familia, desde nuestros padres. Ahí empieza la educación de excelencia. Y algunas veces se refina en la universidad, algunas veces, otras se echa a perder. Así es. Él nació en 1923 Y yo en Pericos, Sinaloa, ¿verdad? ¿Sabe sus orígenes familiares, ahorita que estamos hablando de la familia? No. Conocí nada más a su hermano, pero antecedentes familiares no tengo más, ¿no? Pero cuando yo ingreso al Partido Comunista Mexicano, que oficialmente es en 1962, digo oficialmente porque yo ya estaba militando, de hecho militando en la corriente de izquierda y particularmente en el PCM. Ya tenía amistades y, en fin, nomás que, ¿te acuerdas? No, perdón. Entonces había una cierta estrategia de militancia, de reclutamiento. Los que nos veían de fuera, después yo sufrí en carne propia esa mala percepción, pensaban que era un problema de burocratismo, de lentitud, de falta de intrepidez en el reclutamiento y esas cosas, y no. Después supe que se debía precisamente a una experiencia amarga de la Guerra Fría, el macartismo y las persecuciones, ¿no? Por razones de carácter ideológico y de seguridad también, ¿no? Claro que sí, porque la lucha en el terreno internacional se planteaba entre los dos polos grandes, el imperialismo y el comunismo, el imperialismo norteamericano y el comunismo, ¿no? Este enfrentamiento en aquellos años tenía características de agudización. Estaba muy polarizado. Estaba muy polarizado, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que se expresaba esta lucha entre las dos grandes polos en las dos ideologías casi en lo cotidiano. Por ejemplo, en aquellos años empezó a dar una lucha fuerte por los libros de texto gratuito, ¿verdad? Porque había una interpretación equivocada de que si era el único, que si era obligatorio, pero sobre todo ideológica. Claro. De que si aquí a través del libro que se parecía esto un poco a la Unión Soviética y nos querían sovietizar, según las versiones intencionadas o malintencionadas, al estilo aquel, ¿no? Por una parte. Vamos a una pausa, profe, y regresamos con este tema porque me interesa mucho que nos describan en el siguiente segmento el contexto en que se vivía en esa época, porque me parece que esto es muy relevante.
London Café, un lugar para disfrutar. En el segmento anterior, el profesor Antonio Becerra nos narra cómo conoce a Arnoldo Martínez Verdugo. Estamos hablando en los años 60. En un mundo polarizado, en donde se vivía un ambiente de guerra fría. Recuerde usted pues, que acababa de pasar la Segunda Guerra Mundial, que derivó en la constitución de lo que después se conoció como el bloque comunista o el bloque de la Europa del Este, ¿verdad? Y que esto llevó posteriormente, pues, si no a una guerra caliente, por eso se la llamaba Guerra Fría, pues era una situación de guerra, de temor, de incertidumbre en el mundo. En nuestro país se estaba dando un proceso también distinto, después del triunfo de la Revolución Mexicana, del periodo cardenista, viene en el país pues la asunción de gobiernos que de alguna manera inician una política de contrarreforma o de contrarrevolución con la famosa institucionalización de la revolución, y esto bueno también polariza internamente, se empiezan a dar movimientos sindicales importantes como el de los ferrocarrileros, como el de los maestros, como el de los médicos en aquellos años, que empiezan a plantear pues una perspectiva distinta del movimiento sindical, del movimiento obrero, de los mismos estudiantes, de los normalistas, en la educación, esto que usted nos estaba platicando de los libros de texto. Sí. Bueno, todo ese contexto me interesa resaltarlo porque cuando se habla del Partido Comunista, pues habría que decir que era un partido, el primer partido que se funda en México en noviembre de 1919. Fíjense ustedes, es el partido primero que se funda en el siglo XX en el país. Y sin embargo era clandestino y era perseguido. Y ser comunista era sinónimo incluso de ser enemigo de la patria, ¿no es así, profesor? Así es. Y ser dirigente de ese partido, pues implicaba una responsabilidad muy grande, ¿verdad? Porque en el caso de Arnoldo Martínez Verdugo y del Partido Comunista Mexicano, en su momento se libraba una lucha que había durado 20 años contra el estalinismo, y Arnoldo Martínez Verdugo encabezaba un pequeño grupo de la célula del Distrito Federal, junto con Manuel Terrazas, junto con Gerardo Unzueta, junto con Marcos Leonel Posadas un poco. Encarnación Pérez. Encarnación Pérez, ¿verdad? Contra la política de Dionisio Encinas, que era el representante personal del estalinismo en México. Para que nuestros televidentes entiendan, ¿qué es el estalinismo, profe? Porque si no, pues no se va a entender. Sí, bueno, es la política de José Stalin. José Stalin, a la sazón, pues era el personaje más importante de la Unión Soviética y el dirigente principal del Partido Comunista de la Unión Soviética, caracterizado por su fortaleza, por su firmeza, por su rigidez. Y autoritarismo, hay que decirlo. Autoritarismo, como es, ¿verdad? Sí. Y entonces esto permeaba en todos los partidos comunistas del mundo, sí, que de alguna manera se sentían y tenían como referente al Partido Comunista de la Unión Soviética. Sí. Era su líder, digámoslo así, internacional, porque además había una agrupación internacional de partidos comunistas. Así es. Y Stalin tenía las dos caras. Por una parte era idolatrado, amado y seguido, ¿verdad? Por la gente de izquierda, y por otra parte era odiado, ¿verdad? Tenía las dos caras de los liderazgos, ¿no? Particularmente los abonos a la cuenta de Stalin se radicaban en su conducción de toda la Unión Soviética y del ejército de la Unión Soviética, particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Y muchos atribuían el éxito, la derrota del fascismo, del nazismo. A la actitud de Stalin, a la firmeza de Stalin. A la firmeza de Stalin.
Y entonces había muchos estalinistas, ¿verdad? Cuando yo entro, esto no es una política que esté en su apogeo, ¿verdad? Y menos con Arnoldo Martínez Verdugo, porque él encabeza la lucha contra el estalinismo expresado en la política de Dionisio Encinas, de todas estas autoritarismo, de todo esta política de no concesiones en el aspecto ideológico. Y en el aspecto dogmática, sectaria, cerrada. Totalmente. Porque yo recuerdo, pero lo he leído, ¿verdad? Lo han referido varios, incluso esto llevó a una decisión muy fuerte en el Partido Comunista Mexicano, Sí. a la expulsión de Valentín Campa, por ejemplo. Por ejemplo. Cuando regresa Arnoldo a la dirigencia del partido, cuando asume la dirigencia más bien del Partido Comunista Mexicano, se quita la expulsión, se borra la expulsión de Valentín Campa. Es como Valentín Campa regresa al Partido Comunista Mexicano, que había formado ya junto con otros expulsados el Partido Obrero y Campesino de México, ¿no? Uh-huh. El POC. El POC. Sí. Entonces, Arnoldo se inicia como dirigente nacional del PCM, caracterizando el ejercicio de su dirección, de su conducción, por sus anhelos democráticos, ¿verdad? Por sus anhelos democráticos. Entonces, él, precisamente, encabezando este grupo de entonces jóvenes, ¿verdad? Claro. Asumen la dirección, la nueva dirección del Partido Comunista, con el elemento democratizador como definitorio de la política del nuevo Partido Comunista, de la nueva dirección del Partido Comunista. Pero esto también lo caracteriza a nivel internacional. Claro. Arnoldo Martínez Verdugo en su momento fue el líder más joven del movimiento comunista internacional. Uh-huh. Se distinguía generalmente los dirigentes comunistas eran gente de mi edad ahora, de los 70, 80 años, ¿no? Uh-huh. Muy jóvenes eran de 60 años. Uh-huh. Y él era yo lo supe por comentarios ahí de los compañeros en reuniones de este carácter, donde se tocaba el tema, se nos decía, se informaba como curiosidad, como anécdota, como característica un poco secundaria, pero notable, de que Arnoldo era el más joven, el secretario general del Partido Comunista más joven. Esto, Francisco, va a repercutir después en el papel que va a desempeñar Arnoldo en la lucha internacional por la democracia. Así es. Entonces, él desde que empieza la dirección, su tendencia hacia la democratización de la vida interna primero, uh-huh. Y en segundo a la difusión de las virtudes, de las propiedades de la democracia, ¿no? Sí del socialismo, pero aún dentro del socialismo y dentro de la tendencia comunista, la presencia de los anhelos democráticos se hacen evidentes y exigen práctica, ¿verdad? La práctica de la democracia. Y Arnoldo, en un principio, en la lucha contra el estalinismo, pues argumenta, como pocos, la necesidad de la democratización de la vida, primero del partido y después de la sociedad, ¿no? Por eso, a lo largo de los 20, yo lo conocí desde los años 60 hasta la disolución del Partido Comunista y después con la formación de los demás partidos y hasta su muerte, porque yo todavía lo visité hace unos 5, ya enfermo, sí. ¿Verdad? Lo visité en México y hasta el final él fue un luchador permanente por los anhelos democráticos. Y estas dos virtudes, estas dos cuestiones que usted está señalando, me parece a mí
que son de los aportes más importantes políticos que Arnoldo Martínez Verdugo hizo, no solo al Partido Comunista Mexicano, sino a este proceso de cambio en México, porque fue el primero que abordó dos aspectos. Uno, la necesidad de la autonomía, de la independencia del Partido Comunista Mexicano respecto a la influencia del movimiento comunista internacional. Sí. Primer punto. En un contexto de Guerra Fría, pues eso era muy complicado llevarlo a cabo. Y segundo, es el primero también que plantea la democracia no solo como un método o una vía, sino como un fin en sí mismo de la transformación social. ¿Estamos de acuerdo? Totalmente. Vamos a una pausa y regresamos con estos dos temas para documentarlo históricamente, cómo se expresó estos dos aportes que hizo Arnoldo Martínez Verdugo. London Café, un lugar para disfrutar. Estamos conversando con el profesor Antonio Becerra Gaitán, quien pues fue partícipe muy activo de este movimiento, que de verdad hizo aportes sustantivos importantes a nuestro país. Pero, ¿y por qué lo hacemos? Porque yo soy un convencido de que para entender el presente que estamos viviendo, necesitamos rescatar nuestra memoria histórica. Y esa memoria histórica es colectiva, no es de un solo individuo. Pero siempre habrá una persona, un líder, alguna organización que de alguna manera pues sea referente, la personifique. Y este es un caso del que estamos hablando, de Arnoldo Martínez Verdugo, sí, como también del mismo profesor Antonio Becerra Gaitán. Y yo decía que yo veo esos dos aportes importantes. ¿Y cómo se tradujo esto en México? Bueno, pues yo recuerdo, profe, justamente en esos años 60, con el liderazgo ya de Arnoldo Martínez Verdugo, se empiezan a impulsar una serie de luchas muy importantes en esa perspectiva democrática, en esa perspectiva de crear un partido que respondiera a las necesidades del país, no de la Internacional Comunista ni nada de estas cosas, como fue la creación de la Central Campesina Independiente, por ejemplo, que impulsa, que encabeza Ramón Danzós Palomino, que fue impulsada por el Partido Comunista, el Frente Electoral del Pueblo, que en la plena clandestinidad e ilegalidad, pues despliegue una campaña electoral en los años 60, el Movimiento de Liberación Nacional, que juega un papel fundamental, clave, para contrarrestar los intentos de invasión o no, intentos de invasión de Estados Unidos a Cuba después del triunfo de la Revolución Cubana, el movimiento que esto va generando a nivel latinoamericano con la Tricontinental. Así es. En el mismo ámbito universitario, la creación de la Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, que jugó un proceso en los años 60, antes del 68, muy importante para la educación superior en nuestro país. Sí. ¿Qué nos puede platicar de todo esto, profe? Bueno, usted que lo vivió directamente. Sí. Digamos, había un impulso mundial en los afanes de la liberación, de la libertad y de la democracia. Casi 60 y tantos países formaban un bloque de países que aspiraban a democratizar su propio régimen local frente a la imposición derivada del neocolonialismo que ejercía. Fue el movimiento de los países no alineados. Ajá. Entonces el ambiente estaba ya impregnado de anhelos de liberación, en los marcos ya de un colonialismo nuevo, diferente al tradicional, del siglo XIX sí, y anterior. Por una parte. Por otra parte, estaban ese afán liberador de los
diferentes países, se expresaba en una respuesta violenta, o más o menos violenta, de los países imperialistas, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, en fin. Sí, también Francia. Entonces había un ambiente conflictivo también y se crispó. La Guerra Fría precisamente era una guerra de histeria belicista, y aunque se le llamaba fría, no dejaba de tener expresiones de guerras locales, y había muertos, porque a veces se piensa en la Guerra Fría como una guerra psicológica. No solo fue psicológica, sí tuvo mucho de psicológico por la propaganda de calumnias, estaba impregnado el ambiente así, ¿no? De calumnias sin medida, ¿verdad? A veces llegando al absurdo, ¿verdad? Pero que se lanzaban, así como ahora nos espantamos de que el peligro para México es una calumnia así desmesurada y fuera de lo normal, ¿verdad? De lo sensato, de lo prudente. En aquel tiempo no solamente eso, ¿verdad? Sino que se llevaba a extremos tales como aquellos que se comían a los niños. Que los comunistas se comían a los niños y de que iban a invadir Chihuahua. Yo ahora me recuerdo muy bien de eso, profe, porque ahí, en lo que hoy es la Venustiano Carranza, llegaron a poner carteles, los grupos, cuando la crisis de los misiles en Cuba, que ahí viene el comunismo, que iba a entrar por la 11, decían. No sé qué se figuraba que era, ¿verdad? Pero había carteles. Bueno, lo que dice usted es absurdo. A esos niveles llegaba. Y entonces el ambiente no era nada tranquilo. Claro. Y se propalaba ya la posibilidad de una tercera guerra mundial. Yo me acuerdo que en aquellos años, yo joven y recién ingresado al movimiento de izquierda, daba conferencias en las escuelas, como Salaices, la normal, y así, sobre la paz mundial. Que fue otra bandera importantísima en contra del armamentismo y la paz mundial. Y la paz mundial, ¿no? Entonces teníamos las cifras muy vivas, muy frescas, de los estragos que podía causar. Bueno, ya teníamos la experiencia de Hiroshima y Nagasaki, los efectos de la bomba atómica, y ya sabíamos que la Tercera Guerra Mundial pues iba a ser la última porque implicaba la desaparición de la humanidad prácticamente. Así es. Entonces, ese ambiente, por una parte, de afanes de dominio, y por otra los afanes de liberación, y el avance de la ciencia y de la tecnología aplicada al belicismo, a la guerra, te ponían una expectativa de horror, ¿verdad? Entonces, también aquí se formaban las dos tendencias, los pro paz y los belicistas, ¿no? Y Arnoldo Martínez Verdugo encabezaba la política contra la política pacifista del Partido Comunista Mexicano, y también la lucha por la libertad, la soberanía, la independencia de los países. Y teníamos que ser congruentes en el sentido de también luchar por la autonomía y la independencia del partido respecto de los centros de dirección. Y fíjese, estamos hablando de algo que ahora, visto en retrospectiva, adquiere un valor histórico extraordinario. La postura que el Partido Comunista, liderado por Arnoldo Martínez Verdugo, asumió respecto a la invasión del Pacto de Varsovia, encabezado por la Unión Soviética en Checoslovaquia y en Afganistán. Fue el único partido comunista, hasta donde yo recuerdo, creo que después se sumaron los italianos, que rechazó y condenó esa invasión como una violación, desde luego a la soberanía, pero incluso una traición a los principios del internacionalismo proletario, que era entonces muy vigente. Yo te prometí una anécdota formal, seria y una jocosa de mis relaciones
partidistas y amistosas con Arnoldo Así Martínez es. Verdugo. Y acabas de mencionar la más importante de ellas. En 1968 teníamos contra las cuerdas al imperialismo. En todo el mundo había movimientos contra el imperialismo y afanes de liberación y esas cosas. Y la crítica era fuerte, ¿verdad? Entonces, ese era el ambiente acá. Y de repente nos despertamos con la novedad de que el ejército soviético invade Checoslovaquia. Yo me acuerdo que hicimos un coraje terrible. ¿Cómo es posible que en este momento en que las fuerzas democráticas están poniendo entre la espada y la pared al imperialismo norteamericano, si tú quieres, en propaganda, en No, difusión? claro, pero además era real, hubo una insurgencia en el 68 muy importante, en Sí. Francia, en misma Inglaterra, en México, en muchos lados. En muchos lados, ¿no? Entonces, cuando dan la noticia, salgo en la mañana, salgo de mi casa, ¿no? Y lo primero que me encuentro es aquí a los jóvenes periodistas, alguno de ellos, y luego me lanza la pregunta, ¿qué opina, profesor? Y ellos obviamente pensaban que nosotros íbamos a decir, pues ni hablar, ¿verdad? Hay que defender el socialismo y tal, y apoyar a la Unión Soviética, y no. Yo opiné, ¿verdad?, que no era correcta la intervención de la Unión Soviética en Checoslovaquia, porque en Checoslovaquia se estaba operando un mecanismo de liberación, ¿verdad?, de libertades, propagando, defendiendo la libertad individual y en general de la sociedad, ¿no? Entonces, declaro mi desacuerdo. Y allá en México, Arnoldo Martínez Verdugo plantea también La misma postura. la misma postura. Esto, a la postre, viene a resultar un factor favorable para que me nombren parte de la comisión que va a ir a platicar con el Partido Comunista de la Unión Soviética al local del PECUS, con Mijaíl Suslov, Arnoldo Martínez Verdugo, J. Encarnación Pérez y Antonio Becerra. ¿Te imaginas? Vamos a una pausa y regresamos con eso para que nos platique esa anécdota. London Café, un lugar para disfrutar. A ver, profesor, pues ya nos dejó picados que en el segmento anterior con esta anécdota. Entonces usted fue una comisión del Partido Comunista Mexicano a discutir el tema de la invasión de Checoslovaquia, ni más ni menos con el Partido Comunista de la Unión Soviética, que era el poder, era un poder mundial. Sí. A ver, platíquenos, ¿cómo les fue? Sí. ¿Qué pasó? Resulta que entonces, bueno, yo recibí la comisión encantado de la vida, ¿verdad? Te quiero decir que el corazón iba súper acelerado. Iba a ir yo a la meca del comunismo. Sí, ¿verdad? claro. Iba a estar con el campeón sin corona, con el ideólogo de los ideólogos, con el responsable de la ideología del Partido Comunista de la Unión Soviética, que era Mijaíl Suslov. Así es. E iba yo acompañando a dos compañeros de excelencia, que era Arnoldo Martínez Verdugo, el secretario general del PCM, y con J. Encarnación Pérez, un comunista clásico, típico, Sí, sí. sin aristas. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues yo iba como niño con zapatos nuevos, ¿no? Emocionado. Sí. Y recuerdo que se planteaba el problema ya de los partidos que se habían sumado a la aprobación de la entrada de las tropas rusas a Checoslovaquia y los que estaban en contra. Ujú. Y éramos la minoría, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, aquí acordamos los tres pasar a Francia, ¿no? Ujú. A hablar con los
miembros del Partido Comunista Francés para ver qué onda con ellos, qué opinaban, para decirles que íbamos allá y que nos recomendaban o qué orientación podíamos recibir de ellos. Pero resultó que era domingo. Ujú. Y no había nadie del Partido Comunista Francés. Andaban de domingo. De domingo. Y cuando nosotros reclamamos, porque no había con quién platicar, me dijeron, camarada, es que los comunistas franceses también son franceses. O sea que aquí la revolución no puede empezar el domingo. No, señor. Bueno, Arnoldo y un servidor, porque Chon iba por otra vía, dedicamos ese domingo a irnos al Molino Rojo. Al cabaret famoso al cabaret, sí, de París. Y para mí, pues era una travesura más o menos común, pero yo no estaba acostumbrado a que una persona tan seria, tan formal, también le gustaría ver a las muchachas y esas cosas. Pues nos metimos al Emporio de la Belleza. Oye, qué cosa. Los dos estábamos con los ojos cuadrados, ¿no? Porque volteabas para donde voltearas, muchachas hermosísimas, ¿no? Bueno. Pero aprovechamos, pues, bien el domingo, ¿no? Con esa vagancia. Y el lunes vámonos a Moscú. Entonces, no pudimos intercambiar opiniones con los franceses. Pues ya nos fuimos a Moscú. Cuando llegamos, ¿verdad? Era una formalidad y una seriedad y un frío que calaba hasta los huesos. Porque yo había estado en la Unión Soviética. Frío climático y frío en la relación en la política relación, también. ¿no? Me imagino que no lo recibieron muy sonrientes. No. Todo así, ¿no? ¿Cómo está usted, camarada? En fin, todo el problema así. No había ni un ramo de flores, ni una bienvenida, ni un vodka, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues ni hablar. Todos muy cortantes, muy serios, muy secos, así. Ya nos hospedamos, en fin. Y cuando íbamos a salir a la reunión, me acuerdo que Arnoldo estaba nerviosísimo, ¿no? Con los labios así secos y no se encontraba él y se veía en el espejo y otra vez y no le gustaba. Me dijo, oye, esta corbata no está muy juvenil, ¿verdad? No, está muy seria, ¿no? ¿Cómo te parece? No, le digo, pero si quieres te presto la mía. Yo llevaba una corbata nueva y a la moda, ¿verdad? Y dijo, se la acomodó así. Dijo, no, esta sí parece primaveral. Él no quería parecer juvenil, sí. Porque decían que nosotros, la primavera de Praga, era un movimiento casi juvenil, comparado con toda la experiencia, la teoría, las tesis y todo aquello del PECUS, ni más ni menos. Entonces, que estos checos se solivianten, ¿no? Se han sublevado. Pues, ¿qué traen estos muchachos? Y luego vienen los mexicanos, pues, acaban de salir del cascarón, ¿no? Estaba así, ¿no? Muy nervioso Arnoldo y al fin se puso su corbata y ya nos arreglamos. Se veía el no juvenil, como él quería, y nos encaminamos, ¿sí? Hombre, entrar al local del partido era así como entrar a la catedral, yo creo, una cosa así. Se sentía. Entrar al Vaticano. Entrar al Vaticano. ¿Verdad? Las proporciones, era Bueno, en términos ideológicos, sí. Para ustedes era lo mismo. Sí, era lo mismo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues ya entramos, nos sentamos, también muy formales, una mesa larga, con un paño verde y con frutitas ahí, el agua mineral clásica y todo así, ¿no? Pues ya nos ubicamos, y ya hizo su entrada Mikhail Suslov, que era el encargado de la ideología del PECUS. Si querías saber algo del marxismo, Mikhail Suslov era el indicado, era la Biblia.
Entonces, en la materia, ¿no? Pues ya un saludo así también, formal. Y empezó, sin más, Preámbulos, directo. directito. Camaradas, los hemos invitado, queremos intercambiar opiniones con ustedes acerca de este problema de nuestra participación en el problema de Checoslovaquia. Entonces, si me hacen ustedes el favor de empezar Su exposición, su su punto de vista. Y entonces, claro, el que iba a llevar la batuta era Arnoldo Martínez Verdugo. Esfuerzos, ¿no? Era un hombre no de muy fácil palabra, pero tampoco era un maniado en el asunto. Pero yo me acuerdo de Arnoldo, sí, lo tengo presente, que siempre que iba a haber una reunión del Comité Central del Partido Comunista Mexicano, Arnoldo se preparaba como ninguno. La orden del día la tenía ya consultada con los clásicos del marxismo, de Marx, Engels, hasta Lenin y cuanta. De tal suerte, era una zorrería de Arnoldo. Nosotros nos debatíamos en las discusiones sin haber consultado los clásicos, pues ya tenía las respuestas y a veces aparecíamos nosotros como escolares frente al maestro. Era... Y eso hizo también ahí en las reuniones. Alevoso en ese sentido, ¿verdad? Y a veces eso sacaba de quicio a los muchachos, sobre todo, a los críticos del Comité Central nuestro, ¿no? Porque aquel ya llevaba todo el armamento listo, ¿no? Ideológico y los argumentos. Entonces ahí él desenvolvió todo su discurso con respecto a la democracia. Y impecable, en mi opinión. Y terminó su exposición, ¿verdad? Y entonces alguien más y tomó la palabra Chon Pérez, Encarnación Pérez, y algo dijo, no me acuerdo ni qué. Y yo estaba mudo, pues yo qué iba a decir. Yo estaba absorbiendo todo el ambiente aquel, ¿ves? Como si fuera una esponja. Y era un espectáculo verdaderamente impresionante, porque Zurdo era un hombre de estatura elevada. Un oso ruso, pues, para decirlo en pocas palabras. No, pero de la tez transparente, de mucha vitalidad, de mucha fuerza, y de un dominio de los nervios a toda prueba. Nunca movió un músculo para saber si estaba cayéndole bien lo que decía Arnoldo o le estaba cayendo mal. Vamos a cerrar esta anécdota en este segmento porque quiero ir en el otro a otra. ¿En qué concluyó esa reunión? En que dijo Zurdo, cuando terminó Arnoldo, dijo, muy bien, camaradas, ustedes se quedan con su posición justa, correcta, democrática, prudente, sensata. Y nosotros con la marxista-leninista. Mucho gusto, muchas gracias, hasta luego. Vamos a dar un corte y regresamos para abordar otro aspecto que me parece importante y que sé que también tiene anécdotas. La legalización del Partido Comunista Mexicano, que da inicio a una reforma política trascendente que nos alcanza hasta nuestros días. London Café, un lugar para disfrutar. En los segmentos anteriores, el profesor nos ha narrado pues, episodios, anécdotas, hechos relevantes de esta evolución y de este liderazgo en el Partido Comunista Mexicano. Yo quiero en este segmento, que es el final, que abordemos este tema, profesor, porque me parece que esto es muy importante. La contribución que Arnoldo hizo para lograr la legalización, no solo del Partido Comunista Mexicano,
sino en general de todos los partidos de oposición que había, tanto de izquierda como de derecha, porque eso fue lo que abrió la pauta. Y esto se hace a partir de una campaña electoral que encabeza Valentín Campa, que deja testimonio público de que independientemente que no fuera reconocido, de que estuviera en la clandestinidad, el Partido Comunista Mexicano era una fuerza política importante, como lo reveló casi 1,000,000 de votos, o 1,000,000 y pico de votos, que obtuvo sin registro la candidatura de Valentín Campa en eso. Y luego se inicia un proceso a partir de eso, de reforma política impulsada por Reyes Heroles, en donde Arnoldo Rincón Gallardo y otros personajes, supongo que usted mismo, juegan un papel destacado y que concluyen la conformación del primer grupo parlamentario de la izquierda, donde usted fue uno de sus integrantes. ¿Nos puede hablar de esto? Con todo gusto y placer. Entonces, nada más quiero una última puntada a esta anécdota con Arnoldo en el Pecus. Sí. Con todo respeto. No sé. Para nuestro auditorio. Quizá piense que no tiene mucha importancia el hecho de que Suslov haya dicho: ustedes se quedan con la prudencia, con la sensatez, y yo con el marxismo-leninismo. Y yo pensé, ¿cómo se le fue a olvidar? Se le fue a pasar a Arnoldo Martínez Verdugo dar el santo y seña. Fíjate. Sí, sí. Si era lo que no se les caía de la boca a los comunistas del marxismo-leninismo, y a la hora de estar frente a Suslov, no hizo referencia No alguna. hizo referencia, pero así sucedió. Estaba él absorto totalmente en los planteamientos de la democratización del comunismo, del socialismo, ¿no? En fin, y mundialmente era una cosa que estaba a discusión. Claro. Estaba en tela de duda la naturaleza marxista, leninista de todos los que discrepaban de la invasión de la Unión Soviética a Checoslovaquia. Así que cuando Suslov nos segrega del marxismo-leninismo, nos derrota. Fue un golpanazo terrible, ¿verdad? No nos repusimos los tres, ninguno de los tres, ¿no? Pues ya terminó, pero fue muy importante. Por eso me parece que no debía, ahora que muere Arnoldo, yo ya me quedé como el último testigo de esa reunión, que es un hecho histórico importante, sí, y que además, visto en la perspectiva esa histórica, pues terminó dándole la razón a Arnoldo y a ustedes. Seguro. ¿Por qué? Porque 20 años después termina disolviéndose el bloque soviético, el realismo socialista, y preponderando otra vez lo que entonces se llamaba los eurocomunistas, un retorno a los orígenes de la socialdemocracia, del verdadero marxismo. ¿O no? Así es. Finalmente tenía razón. Sí, bueno, así pero, es. Y en ese contexto, profe, yo creo que por eso la legalización del Partido Comunista Mexicano abre también una ruta de transformación, de democratización del régimen político en México muy importante. Con todo gusto, mira, pero yo tengo la idea de que este impulso de Martínez Verdugo empieza desde que él asume la dirección del PRI, claro, desde los años 60. Dos aspectos: la unidad de la izquierda, la unidad del partido y la unidad de la izquierda en general, y la democratización del régimen político, empezando por la democratización del propio Partido Comunista, que ya habían librado, como te digo, la batalla en el 13º Congreso, y ya estamos hablando de otra vida, en el 14º, cuando yo ingreso al Comité Central. Y lo veo, porque tuve el honor y la fortuna de pertenecer al Comité Central del Partido Comunista los 15 años que estuve yo en la dirección del partido aquí, en Chihuahua, los mismos que pertenecí al Comité Central, y fueron los mismos años en que pude observar a Martínez Verdugo en su propio jugo y haciéndole frente a los problemas más agudos
que se le podía presentar a un partido como el nuestro, ¿no? Uno de ellos, que tiene que ver con la legalización del partido, es su lucha por la definición de la vía de la revolución en México. Así es. Entonces, primero pues hay dudas entre todos nosotros y se plantea como alternativa o la vía armada o la vía de masas, con la acumulación de fuerzas y esas cosas, la vía pacífica, la vía armada. Y es motivo de un debate enorme. En el último ejemplar del programa del Partido Comunista todavía termina el anteproyecto, termina diciendo, lo más probable es que la revolución en México se dé por la vía armada, lo más probable. No decíamos... Ya no era un dogma. Un dogma. Entonces, Arnoldo tiene esas grandes preocupaciones, la unidad de la izquierda. O sea, no trabaja nada más para la legalización del partido, como tú lo decías, sino para la legalización de todos. De todos. La unidad, además, sí, de una fuerza política de izquierda. Así es. Y cuando, como consecuencia de la lucha, ¿verdad?, del partido, se da la legalización del partido, lo primero que plantea Arnoldo también es que el partido tiene la obligación de poner al servicio de la izquierda su registro. Así es. Por eso es que lo primero que formamos es un grupo parlamentario integrado no solo por comunistas, sino por las fuerzas afines. Los 18 comunistas que fuimos los primeros diputados, no todos éramos del Partido Comunista. No, claro, el grupo parlamentario de izquierda, por eso se llamaba así, estaba integrado por gente del Partido Mexicano de los Trabajadores, por Gascón Mercado. Gascón Mercado, sí. Bueno, nos quedan 2 minutos, profe, porque esto se va a dar rápido. Seguramente. Ciérreme ese capítulo, esa historia, porque creo que explica mucho de lo que estamos viviendo ahora en México. Bueno, ahora que ha muerto Arnoldo, ¿verdad?, creo que con la serenidad, con el dolor, la pena y la serenidad que nos da el paso del tiempo, podemos evaluar con más precisión el fruto del esfuerzo de Arnoldo por la democracia en nuestro país. Yo pienso que él nos puso como un ejemplo en la vida práctica. ¿Por qué lo reelegimos una y otra vez? Ahora la gente piensa que en Fidel Velázquez y piensa en él. No, nada de eso. El centralismo democrático en el PCM, gracias a los esfuerzos de Martínez Verdugo y ese pequeño grupo que integraron la célula del Distrito Federal, que encabezaron la lucha contra el stalinismo, esa lucha dio como resultado la unidad de la izquierda y la legalización del Partido Comunista, que nos resolvió en forma definitiva este problema de la vía de la revolución. Y que incrusta a la izquierda en general ya como una fuerza política que en el marco del proceso institucional democrático se involucra en la transformación del país. Profe, yo le agradezco mucho esta conversación, lo voy a invitar para darle esta continuidad desde esa perspectiva, cómo ve ahora la izquierda en el país, porque me parece que es importante que personas como usted den su opinión, su punto de vista a este respecto. A usted le agradezco mucho su atención y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.